Nuestra columna vertebral tiene muchas funciones. Una de ellas es de que nos da sostén, otra que nos da movimiento y algo muy importante que es que protege al sistema nervioso. Este sistema nervioso es el que viene información de la parte del cerebro y la va a llevar hacia toda la parte de nuestro cuerpo, tanto a órganos como a células, como a tejidos. Entonces, ¿cómo es que se provoca este dolor o cómo es de que ya está manifestándose el dolor? Es porque justo la parte de las vértebras están acomodadas, están posicionadas. Entonces, ¿qué pasa cuando una vértebra no está en su correcta posición? Empieza a pellizcar los nervios que salen dentro de la parte de la columna. Hola a todos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a CEMAP. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un súper invitado con el tema de quiropráctico. Y bueno, pues él es Brandon Martínez. Y bueno, es el especialista que el día de hoy nos va a acompañar. Y bueno, él es quiropráctico en Benecer, en Ciudad de México, y bueno, él es egresado de de la Universidad Estatal del Valle de Catepec y tiene la licenciatura en quiropráctica. Y bueno, también ha estado en la primera franquicia quiropráctica en México, en la educación dual y en el Hospital General de Catepec, doctor José María Rodríguez. Y bueno, el día de hoy pues nos va a acompañar de su experiencia, nos va a explicar de, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de la quiropráctica y bueno, también, ¿no? La parte de, pues dudas, preguntas, ya tuvimos una sobremesa y bueno, creo que hemos estado, en este ratito que estuvimos platicando, aprendimos un montón y bueno, pues queremos compartirlo con ustedes. Y pues bienvenido, Brandon. Espero que esta charla sea muy beneficiosa y muy buena para tú y para todos. Bienvenidos. Y bueno, bienvenida Mari, Ani, que Hola. nos apoyan y nos acompañan aquí en Hola, Semar. hola. Gracias a ambas. Bienvenido, Brandon. Y bueno, pues no Hola. vamos a quitarte más tiempo. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, algo, bueno, pues escríbanos aquí en los mensajes para, bueno, nosotros ir contestando, pasándole sus mensajes a Brandon y que él nos vaya contestando. La idea es que hablemos de todo y bueno, pues bienvenido, Brandon, adelante. Hola, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de ese espacio y hablar y platicar un poquito acerca de la quiropráctica. Muchísimas gracias. Sí, platícanos tu experiencia, cuánto tiempo llevas en este ejercicio, ¿no? De tu profesión, a quién atiendes, ¿no? ¿Qué tipo de citas haces? También compártenos un poco de dónde pueden encontrarte, tu teléfono, página de Facebook, para que de una vez vayan ubicando a Brandon. Ok, ahorita estoy dando consulta. Nuestra página de Facebook y de Instagram se llama Quiropráctica Benecere. Estamos ubicados en calle Durango número 10, Roma Norte. Estamos muy cerca del metro y Metrobús Cuauhtémoc. En cuestión de la práctica clínica, vemos a todo tipo de personas, tanto a niños como adolescentes, adultos, adultos mayores, deportistas, toda aquella persona que tenga columna vertebral, ahí es bienvenida. Ok, perfecto. Pues Bueno, pues vamos a iniciar. sí, Sí, platícanos. en la sobremesa que tuvimos, Deni hacía una pregunta muy importante y con eso podemos iniciar, que es precisamente cuál es la diferencia entre un huesero, ¿no? El famoso huesero que en muchas colonias, en comunidades, se sigue asistiendo para tomar servicios de esta persona entre un fisioterapeuta, ¿no? También cuál sería la diferencia o el área en que se enfoca cada uno y con la práctica que haces del quiropráctico, ¿cuál sería estas diferencias de las tres
pues profesiones, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de eso para introducir el tema. Sí, claro. La quiropráctica es la ciencia especializada en la relación entre la columna vertebral y el sistema nervioso, para que podamos potencializar la parte del sistema nervioso y así corregir problemas en el ambiente de neuromusculoesqueléticos. ¿A qué me refiero? Con la parte de problemas neurológicas, con la parte también de problemas musculares, también con la parte de problemas de hueso, del sistema esquelético, pues para tener una buena función. A diferencia de un huesero a un quiropráctico, pues en sí la parte del huesero son conocimientos un tanto empíricos, que a lo mejor su mamá, a lo mejor papá, abuelitos, bisabuelos, pues como que compartieron esta información de, pues de tronar la columna y pues sentirse bien. Pero a diferencia de un quiropráctico, aquí en México como tal es una licenciatura. Se deben de cursar 5 años para poder tener la parte de licenciatura en quiropráctica de licenciado. Dentro de esto, pues nosotros nos encargamos un poquito más a hacer ciertos análisis para que la corrección o el ajuste quiropráctico sea específico y sea justo en donde se necesita. Entonces, nos basamos a través de pruebas neurológicas, pruebas ortopédicas, checamos reflejos, checamos cómo son los rangos de movimiento y algo muy importante que son las radiografías. Nosotros siempre mandamos radiografías para ver qué es lo que está pasando en cuestión de la columna. Entonces, ya una vez teniendo todos estos datos, igual realizando su historia clínica, eh, vamos a darnos cuenta dónde es o dónde está el problema. Ya una vez identificando el problema, una vez teniendo el diagnóstico, pues realizamos lo que es la parte del ajuste quiropráctico. Este ajuste es cuando nosotros movemos ciertas vértebras que no están en su correcta posición para que estén justo en el lugar donde deberían de estar y la parte de la función pues sea muchísimo mejor. Y a diferencia de lo que hace un fisioterapeuta, es de que ellos trabajan más con la parte de agentes físicos, tanto como el calor, como el frío, con Ok. la parte de ejercicios, la parte de la rehabilitación, la parte en cuestión de desinflamar, toda esa cuestión son los que se encargan un poquito más, es su área en especial, a comparación de nosotros que nos enfocamos más en lo que es la columna vertebral y también con las extremidades tanto hombros, manos, codos, rodillas, pies, cuestión articular, es a lo que nos encargamos nosotros. Ok, qué interesante. O sea, la verdad, creo que sí es bien importante, ¿no? Decirle a la audiencia que acudan con profesionales, ¿no? Como dice, es un estudio de 5 años en el que te van a hacer una valoración completa para entonces darte un tratamiento adecuado al padecimiento que tengas. Entonces, eso es bien interesante. Ahora, Brandon, nosotras, bueno, cuando estábamos planeando el podcast, estábamos un poco confundidas con el tema del dolor. O sea, el dolor como tal, ¿lo ven ustedes? ¿Cómo es este tema del dolor en esta práctica, ¿no? En lo que tú haces. Sí, justo, en la parte quiropráctica, sí, lo ideal sería que sea algo preventivo. ¿A qué nos referimos? A Ok. que acudamos antes de que aparezca el dolor. Pero ¿qué pasa? A lo mejor aquí en México pues no tenemos la cultura de hacer algo preventivo, incluso a lo mejor para ir al dentista o hacer algún chequeo médico, pues siempre nos esperamos a que tengamos el dolor, a que algo no esté funcionando bien. Entonces, justo cuando ya los pacientes o las personas tienen ese dolor, pues acuden a la atención. Nosotros eh, checamos lo que es la parte de la columna vertebral. Nuestra columna vertebral tiene muchas funciones. Una de ellas es de que nos da sostén, otra que nos da movimiento y algo muy importante que es que protege al sistema nervioso. Este sistema nervioso es el que viene información de la parte del cerebro y la va a llevar hacia toda la parte de nuestro cuerpo, tanto a órganos como a células, como a tejidos. Entonces, ¿cómo es que se provoca este dolor o cómo es de que ya está manifestándose el dolor? Es porque justo la parte de las vértebras están acomodadas, están posicionadas
Entonces, ¿qué pasa cuando una vértebra no está en su correcta posición? Empieza a pellizcar los nervios que salen dentro de la parte de la columna. Entonces, supongamos que ese nervio va a llevar información a la parte del músculo, pues empieza a pellizcar y empieza a haber una interferencia, va a decir que algo no está bien, entonces se empieza a producir el dolor. Entonces, cuando nosotros hacemos la corrección, hacemos que la parte del nervio tenga un espacio adecuado y pues la parte del dolor pues empiece a disminuir. Entonces, lo ideal en cuestión de tema quiropráctico, pues sí es que sea algo preventivo, pero pues muchas veces nos esperamos hasta que nos duele algo, pues Claro. para poder acudir pues, a que nos den una atención. Sí, de hecho, ya hace rato, ¿no? Yo digo, la sobremesa que tuvimos antes, platicábamos justo de estas diferencias y yo le decía justo a Brandon, ¿no? Es que en las familias se acostumbra a que cuando sientes un dolor vayas con el huesero a que te soben, se dice, o sobar, una cosa así, Sí. y te vayan a tronar. Entonces, desde que entras, te acuestas y literal empiezan con el crash, 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 ¿no? Y yo le decía, bueno, la gente apenas le duele algo y dice, vamos a que te soben, vamos a que te hagan ventosas, vamos a que te hagan esto, el otro, aquello. Ahora, lo que platicábamos hace un momento y sí me encantaría que nos lo volvieras a repetir es, ¿por qué la gente cuando va a un huesero siente esta sensación tan agradable de que ya lo tronaron todo y sale así? Porque hasta te dicen, ¿no? Es que yo voy y salgo bien relajado. Y pues, no sé qué, y así de... Sí, justo, cuando se hacen las manipulaciones, es como les comentaba, cuando se hace el ajuste, se llega a escuchar como un tronido, como algo si estuviera crepitando. Pero como tal, cuando hacemos una manipulación es de que choquen los huesos entre sí, sino que en las articulaciones hay capsulitas de gases que cuando manipulamos, esas capsulitas explotan o se liberan. Entonces, justo o en compañía con el ajuste, con la liberación de estos gases, pues también se agregan hormonas como la oxitocina que pues es una sensación de relajación, una sensación de alivio. Entonces, incluso cuando jalamos nuestros deditos, pues se llega a escuchar como también ese sonidito. Sí. Entonces, y ya cuando se deja de hacer, pues ya como que hasta siento más movimiento, como que hasta me siento mejor. Entonces, lo importante es de que sea específico, porque muchas veces, o hasta yo he visto a gente en la parte del metro o en el transporte, que como que se mueven, se truenan su cuello y ya, está Sí. como que nuevo, ¿no? Pero pues no, porque no es algo específico. Ahí sí es tronar por tronar, pero como tal no es un ajuste, no es algo que haya una corrección. Entonces es muy importante cuidar esa parte y de que sea específico. Y pues justo igual, nuestros pacientes cuando terminamos de trabajar con el ajuste, se sienten como que muy liberados, muy descansados, hasta como que dicen, ay, tengo sueño. Entonces, pues es algo porque se empieza a liberar, se empieza a sentir una sensación de alivio y pues el cuerpo entra en un estado de relajación que pues a nosotros o a todos pues es bueno, nos ayuda. Sí, porque de repente a mí me ha tocado personas que dicen, no, espérame, déjame, me trueno, porque me Ujú. siento así como todo tieso, ¿no? Toda tiesa. Ajá. Entonces agarran y se empiezan así a tronar que la espalda, que las manos, que el cuello, y justo dicen, es que ya me troné, o sea, como que de repente tenemos como esta idea errónea que al momento de tronarte te ajustas, justo, ¿no? O sea, como que Ajá. te reinicias el cuerpo cuando Sí. realmente lo único que estás haciendo justo es liberar, ¿no? Como esa tensión, esa Ujú. energía y decir, pero en realidad no estás sanando nada, o sea, no estás curando nada. Sí, Mari. Exactamente. Sí, Brandon, a mí me surge una duda. ¿De qué manera podemos cuidar nuestro cuerpo referente a la misma columna vertebral, tal vez cuando somos pequeños, cuando somos niños, cuando estamos jóvenes y tal vez cuando somos adultos? ¿Por qué? Porque a lo mejor podrías decir, no debes cargar cierto peso, ¿no? Con mochilas o no debes cargar objetos en cierta, sí, o sea, cierto agarre. Sí. Les voy a presentar
unas imágenes para que podamos, porque ahorita vamos a hablar de unos términos, entonces como que para entrar como que en contexto y poder saber qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando. Para que entren en calor y entendamos todo. Sí. Bueno, aquí vamos a ver la parte de nuestra columna. No sé si lo alcanzan a visualizar. Sí, Ujú, Ok. sí. Aquí vemos a nuestra espalda en dos vistas. Una la estamos viendo de frente y el otro la estamos viendo de lado. Si nosotros vemos a nuestra columna de frente, lo ideal es de que esté totalmente alineado. Si vemos a nuestra columna de lado, debe tener diferentes curvaturas. Empezamos con la parte de la zona cervical, tenemos una curvatura hacia adelante, en la parte de la zona torácica tenemos una curvatura hacia atrás, en la parte otra vez de la zona lumbar, una curvatura hacia adelante, y al último que tenemos en la parte del sacro y del coxis, una curvatura hacia atrás. Entonces, es muy importante que nuestra columna, si la vemos de frente, esté totalmente alineada. Pero si la vemos de lado, que tenga estas curvaturas. ¿Por qué debe tener estas curvaturas? Porque nos sirve de sostén para poder trabajar con la parte que es nuestro cuerpo y para que tenga los espacios necesarios donde van a salir ahí los nervios. Entonces, esa es una de cómo se debe de ver la parte de nuestra columna. Y les voy a enseñar otra imagen, que es cuando empezamos a ver que algo no está bien. ok. Aquí vemos igual parte de la columna. De un lado tenemos donde las vértebras están totalmente alineadas. Entonces, que tienen una buena posición, que tienen una buena figura. Y del otro lado tenemos a lo que es la subluxación vertebral. ¿A qué nos referimos con la subluxación? Es cuando una vértebra no está en su correcta posición. Entonces, ya sea que esta vértebra esté hacia adelante, que esté hacia atrás, que esté rotada o que esté hacia los lados, incluso hasta que esté inclinada. Entonces, a esto se le llama una subluxación vertebral. Entonces, como comentábamos hace ratito, que nuestra columna protege algo muy importante que es nuestro sistema nervioso. Entonces, como protege algo, protege los nervios, ¿qué pasa cuando una vértebra tiene una subluxación o no está en su correcta posición? Pues empieza a pellizcar un nervio. Entonces, supongamos que un ejemplo es como una manguera. Cuando lleva el agua, ¿qué pasa cuando la manguera, pues, corre el agua normal? Pero ¿qué pasa cuando doblamos la manguera? Deja de fluir el agua, se Claro. interrumpe Y ese fluido. tampoco. Entonces pasa lo mismo con nuestra columna y con los nervios. Si la vértebra está pellizcando, entonces hay algo no está bien. Entonces aquí les voy a presentar también como que un mapita de cómo está inervado toda la parte de nuestro cuerpo. En la zona cervical, pues ahí van a haber nervios que van a llevar información, tanto la parte de los ojos, como la parte de la audición, como la parte incluso a nivel muscular. Otra en la parte dorsal lleva información a lo que es el corazón, a lo que son los pulmones, a lo que es más como que todo el aparato respiratorio. Y en la zona lumbar, ahí va a llevar información a lo que es el estómago, a lo que son los intestinos, a lo que son los aparatos reproductores. Entonces, supongamos que una vértebra no está en su correcta posición, digamos que en la zona lumbar. Está pellizcando ese nervio y ese nervio es el que va a llevar información a los órganos como al estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber inflamación en el estómago, a lo mejor puede que también haya gastritis, en cuestión de otros órganos como colitis. O también algo muy común es en cuestión de los órganos sexuales, en este caso de las mujeres, pues que la menstruación sea muy dolorosa, que la menstruación sea irregular. Entonces, eso también empieza a afectarse y es origen porque no hay algo bien en cuestión de la columna. O bien, o si nos subimos en la parte de la zona dorsal, si un nervio está pellizcando ahí a nivel de la zona dorsal, puede que haya problemas en cuestión de la respiración, que haya problemas de asma, problemas en cuestión de la circulación. O bien, si vamos a la parte de la zona cervical, si algo no está bien y hay un nervio pellizcado ahí, entonces es muy probable que tengamos dolores de cabeza, que tengamos migrañas, que tengamos vértigo. Entonces, como que todo
está conectado con todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí podemos valorar todo lo que es el sistema nervioso y el cuidado de la columna vertebral para Ok, que pues no hagan estas interferencias. Sí, de entonces hecho, digamos que ajá. un padecimiento, pues, de cualquier órgano, ¿no? Que involucre toda la columna vertebral, puede ser derivado de un nervio que esté dañándose, ¿no? Exactamente. Justamente Hipócrates dice, en caso de enfermedad, cheque la columna vertebral. Entonces, por toda la importancia de que está teniendo. Ahora, ¿cuáles son las causas o por qué hay una vértebra que no está en su correcta posición o por qué está una subluxación? Son tres causas. Una que es la parte como la más común, que es una causa física. A lo mejor algún accidente, a lo mejor alguna caída, algún golpe o algo que el impacto produjo que la vértebra pues se vaya como que desfasando. Otra que es la parte química, también la deshidratación, la parte de toxinas, la parte de sustancias tóxicas, también eso va a haber una afectación a nivel del sistema que pues empieza a afectar y el cuerpo empieza a entrar como en estrés. Y hay otra cosa muy importante que es lo que lo causa, que a lo mejor antes no era tan checado o tan visto, pero a lo mejor ahora sí le estamos dando la importancia que debería, que es la causa emocional. Las emociones tienen mucho que ver con la parte de la subluxación, porque empieza el cuerpo a deprimirse, el parte del sistema inmunológico también empieza a deprimirse. Entonces, toda la parte emocional tiene que ver mucho con cuestión de la subluxación, de que las vértebras no están en su correcta posición. Entonces, son estas tres causas muy importantes. A lo mejor la parte física, pues es un poquito más común. Igual la parte de nuestras posturas. Ahorita cuando este fue tema de pandemia, que todo fue home office, o que la parte de la escuela está tanto tiempo sentados frente a la computadora, entonces la postura en cómo estamos sentados, muchas veces hasta nos encorvamos y como que nos arrastramos y como que hacemos hacia adelante. Entonces, imagínense estar tanto tiempo en esa posición, o también la parte de ver el teléfono. Ahorita la mayoría de las personas vemos en el transporte público o incluso en nuestra casa, en el trabajo, que el teléfono prácticamente estamos inclinando nuestra cabeza y vemos hacia acá abajo. Sí. Entonces, en este caso, pues nuestra cabeza pesa alrededor de 5 kilos en una posición normal. Pero si estamos flexionando la cabeza cada vez más y cada vez más, pues eso aumenta la carga y pues al final de cuentas vamos a sentir dolor o molestia en la parte del cuello, en la parte de los hombros. Entonces, eso es muy, muy importante de también la postura que es, debemos de cuidar. Igual, al cargar algo pesado, a lo mejor el garrafón, a lo mejor algún mueble o algo, es muy importante cuidar, tratar de no flexionar nuestra columna, sino que todo el esfuerzo sea en cuestión de las rodillas y en cuestión de los brazos. Totalmente la espalda debe estar estirada y como que sacar los glúteos para tener un poquito más de fuerza en cuestión de las rodillas. Entonces, todas estas cuestiones eh, pues como que no las tomamos en cuenta y si no las cuidamos, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando cada vez más y es cuando decimos algo no está bien y necesito ayuda. Tu cuerpo ya te pide eso de atiéndeme ya, por favor, necesito ayuda. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, corregir la parte de las subluxaciones, corregir la parte de las vértebras chuecas, pues para que la función sea correctamente y todo nuestro sistema nervioso esté funcionando al 100%. Aquí dices algo bien interesante y creo que vale la pena rescatarlo, ¿no? Que hay ciertos padecimientos que van de la mano con esta parte de la columna, ¿no? Con esta onda de las vértebras y el qué tanto están o no están alineadas. Y ha pasado, yo creo que todos o la mayoría de los oyentes y de las que estamos aquí, hemos escuchado a alguien decir, es que ya lo llevé al doctor y ya le han hecho infinidad de estudios y nada más no le encuentran por qué tiene asma o no le encuentran por qué sigue, por ejemplo, las mujeres siguen teniendo cólicos tan fuertes o por qué sigue teniendo esas colitis tan intensas. Y siempre nos vemos como la parte médica, justo, ¿no? De voy a ir al gastroenterólogo, al ginecólogo, a no sé. Y jamás se nos, bueno, en lo personal ahorita con lo que estoy aprendiendo contigo, Brandon, es que jamás se me había ocurrido ir con Sí. el quiropráctico. O sea,
de decir, este tema, a lo mejor lejos de ser un tema realmente físico, tiene que ver más bien con mi columna y que no la he atendido, porque la verdad es que a nadie se nos ocurre decir, hoy voy a ir al quiropráctico, porque, o sea, no, Sí, ¿no? O no. sea, jamás se Mm. te ocurre, y la verdad es que esta parte de la prevención, o sea, yo creo que los oyentes o las personas que nos escuchan ahorita, si ya tienes un padecimiento y nada más no sabes por qué, y ya fuiste y ya te atendiste, pues no perdemos nada con ir al quiropráctico, porque probablemente justo hay una vértebra mal acomodada y lo único que hay que hacer es alinearla. Que aquí me sale una duda. Ujú. eh, a veces la gente no va con el quiropráctico, con los médicos especialistas en toda esta parte del cuerpo, porque sienten o creen, o lo primero que dicen es: "Me van a meter cuchillo", ¿no? Así dice la gente. Es que ese te va a encajar el diente y seguro te va a meter cuchillo y a todo te van a querer operar. ¿Qué tan cierto o no cierto es esto? Y bueno, ya después, Ani, ajá, Sí. sí, Ok, justo es esa cuestión de que en la parte, o nosotros como quiroprácticos, ya no lo toman como la última opción. Primero fueron al médico, fueron a otro especialista, fueron así a varios, y ya dicen, ay, por última opción, pues ya que me queda, voy al quiropráctico a ver. Entonces, justo ya haciendo la valoración, vemos que justo es una cuestión en la parte de su columna. Entonces, hay ciertos padecimientos, hay ciertas patologías que cuando vamos o la primera instancia en cuestión médica, ya sea con el ortopedista o con el traumatólogo, pues sí, es cirugía, hacer la operación. Pero lo que nosotros buscamos como quiroprácticos es evitar todas esas cuestiones, evitar la cirugía, evitar incluso el exceso de medicamentos. ¿Por qué? Porque empieza a afectar la parte de nuestros órganos. Entonces, nosotros tratamos de evitar todas esas cuestiones, cosas que a lo mejor son nula o de que no son operatorias. Entonces, tratamos de evitar eso, como lo son las hernias de disco. No sé si han escuchado hablar de las hernias de disco, Ujú. que justo entre cada vértebra, entre cada huesecito, tenemos unos cojines. Estos cojines nos van a dar soporte, nos van a dar amortiguación en cuestión para los movimientos. Entonces, yo luego a los pacientes les pongo como ejemplo, no sé si recuerdan los chicles Ovaló, Ujú. son como estos ujú, chiclecitos. ¿Qué Sí. pasa cuando los llegamos a aplastar? te Como sale que el líquido. sale el líquido. Ujú. Pasa exactamente con los discos intervertebrales. Si empiezan a aplastarse, ¿por qué? Porque el espacio entre cada vértebra está disminuido, incluso por los movimientos, empieza a haber un estrés en cuestión de los discos y justo va a salir como ese núcleo de la parte del disco y empieza a chocar con el nervio. Entonces, a esto ya se le conoce como una hernia de disco. Entonces, si vamos con el ortopedista, si vamos con el traumatólogo, pues lo que van a hacer es operación. Entonces, la mayoría, si no es que hasta un 85-90%, podemos evitar la parte de la hernia de disco y pues mejor que nuestro cuerpo pues se sane por sí solo, aumentando estos espacios entre cada vértebra. Ok, Mm, entonces hay opciones. O sea, si tú que nos estás escuchando, el doctor ya te dijo que necesitas operación, pues lo ideal sería primero ir al quiropráctico para que te dé otra opinión, una valoración y a lo mejor puedas salvarte de tener esta operación, ¿no? Mi pregunta, Brandon, iba enfocada a yo, por ejemplo, que supuestamente estoy sana, no tengo ningún padecimiento, tendría que pedir una cita de valoración como de manera preventiva, ¿no? Como mencionas, ¿cuántas veces recomiendas ir al quiropráctico en el año? Porque, por ejemplo, si hablamos de un dentista, ¿no? Recomiendan, no, pues cada 6 meses es lo recomendable para hacerte tu limpieza dental, tu valoración, ¿no? O en el caso de un médico, pues hay mucha gente que no va al médico, pero a lo mejor cada 2 años, cada 3 años se hace un examen general de todo el cuerpo para ver cómo está. En el caso del cuerpo, de la visita a un quiropráctico, ¿qué sería lo recomendable para una persona que supuestamente no tendría un padecimiento o un dolor? Cuando es un tratamiento o un cuidado preventivo,
lo ideal sería que nos veamos a lo mejor hasta una vez al mes, o incluso hasta dependiendo, podría ser cada 15 días. ¿Por qué? Porque cada cuando utilizamos nuestra columna vertebral. No, pues Yo Todo todos el los tiempo, días. todo el tiempo, es lo todos más los días. importante. Hoy la voy a dejar Exacto. por andar así. Exactamente. Entonces, Es cierto. conociendo las causas por las cuales provocan una subluxación o que la vértebra no está en su correcta posición, entonces estamos expuestos todos los días a que algo no esté bien. Entonces, el cuidado quiropráctico, cuando es un tratamiento preventivo, puede que nos veamos una vez al mes, pues justo para dar como que este cuidado. Pero en otras ocasiones, a lo mejor cuando hay una sintomatología muy fuerte, que es como el dolor, o lo que buscamos es corregir, es de que las primeras veces sí nos veamos como 2 y si se puede hasta 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para ir a trabajando con la parte del dolor. Posteriormente podemos desplazar un poquito las visitas, a lo mejor una vez a la semana, y ya después de ahí, como vamos viendo la evolución, cada 15 días o si no, hasta cada mes. Entonces va a variar mucho dependiendo de la condición, va a variar mucho dependiendo de la persona para saber cómo va a ser este cuidado quiropráctico. Es muy importante recalcar que esta atención es totalmente especializada, es totalmente individual para cada persona, porque no voy a trabajar igual con Anaí que con Mari o que con Denny. Entonces, ¿por qué no van a ser las mismas condiciones? Entonces, dependiendo de cada persona, va a ser tratamiento especializado, pues para tener una mejor protección y una mejor calidad de vida. Ok, ahora, aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo soy mamá primeriza, vamos a pensar que soy mamá primeriza, tengo mi bebé y estoy súper angustiada y quiero que todo vaya bien, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo como mamá tendría que notar o ver en mi bebé, al menos pongamos en el primer año de vida, qué sí es normal y qué no en estos bebés? Y la pregunta obligada, la andadera. Ah, sí, Ok. eso no. Es que tenía que hacerla. Desmienten. O sea, exacto. Entonces, ¿qué es en lo que me tengo que fijar cuando el primer año de vida en mi bebé? Y la andadera. A ver, cuéntanos ese chismecito. Ok. Cabe mencionar que el cuidado quiropráctico va para todas las personas, tanto mujeres embarazadas como incluso hasta bebés. Entonces, es muy importante cuidar incluso hasta recién nacidos. Allí en Estados Unidos, eh, cuando hay un parto, hay un quiropráctico ahí cerca. ¿Por qué? Justo cuando nace el bebé, lo pasa con el quiropráctico, le hace la valoración, le hace el chequeo y realiza el ajuste. ¿Por qué? Cuando se hace el proceso de parto, ¿qué es lo que pasa? Se extrae la cabeza del bebé, hace una extensión, hace rotaciones y hace una fuerza muy grande. Entonces, la parte de la columna de los huesecitos es que incluso todavía no son huesos, todavía es cartílago, porque todavía no está osificada la parte de la columna. Toda la parte estructural todavía es cartílago, entonces son como gelatinitas. Entonces, imagínense este movimiento tan brusco, esta fuerza que hace para que puedan hacer el bebé, pues empieza a afectar la parte de la columna. Entonces, supongamos que ya nació el bebé, ¿cómo nos podemos dar cuenta que lo necesita? Uno, porque hay mucha inflamación. Está ese cólico, en la parte de la irritación del bebé empieza a llorar todo el tiempo, ya le hice de todo y el bebé no llora. Entonces, no deja de llorar, perdón. Entonces, todas esas cuestiones empiezan a verse afectadas. Igual, en la parte de para dormir con los bebés, muchas veces se llega a dormir boca abajo, los acuestan como que boca abajo. Eso está muy mal. ¿Por qué? Cuando el bebé se acuesta boca abajo, ¿qué es lo que pasa? Hace una rotación de su cabecita. Entonces, las primeras vértebras de la columna, imagínense que hace esa rotación y empiece a moverse toda la columna. No solamente salen nervios en la columna, sino también salen arterias. En el caso de aquí arribita salen las arterias vertebrales. Entonces, cuando hace esta rotación, aparte de que pellizque el nervio, empieza a pellizcar esa arteria que va a dejar de fluir oxígeno a la parte del cerebro. Entonces, muchas de en cuestión de la muerte de cuna, es por esta causa, porque deja de fluir la parte del oxígeno a lo que es el cerebro. ¿Pero por qué es?
con la forma en cómo se duerme o cómo está en la posición de los bebés. Entonces, desde ahí ya hay que cuidar la parte de la columna del bebé. Y como tal, pues con los bebés no son los ajustes que con una persona normal. Con ellos no se va a escuchar el tronidito, no se va a escuchar la crepitación. Al contrario, es una técnica muy sutil, es una técnica muy suave que se ajusta a la parte de las vértebras, pues para que la función esté correctamente como se debe. Ahora, en cuestión de la andadera, pues sí, no es recomendable. Eso sí, no, porque en la parte de la articulación coxofemoral, que es la parte de la caderita, hace mucho ese movimiento de abrir por el sostén que tiene la andadera. Entonces, eso va a afectar a una larga la parte de esa articulación. Entonces, si no cuidamos ahí, posteriormente vamos a tener ese problema. Si no cuidamos, a lo mejor posterior vamos a utilizar lo que es la parte. Si vamos con el ortopedista, nos va a mandar zapato ortopédico y el zapato ortopédico también está totalmente malo para los bebés, para los niños, para cualquier edad. El zapato ortopédico es muy malo. ¿Por qué? Porque por lo general son muy pesados. Entonces, los bebés o los niños están en pleno crecimiento. Entonces, no va a dejar, ese peso no va a dejar que se forme bien o que no haya una buena carga, una buena distribución en cuestión de las rodillas, en cuestión de la cadera, en cuestión de las piernas. Entonces, eso sí está totalmente malo. Entonces, hay que cuidar mucho la forma en cómo, igual, cuando los cargamos, también cuidar la forma de las piernas, de la articulación de la cadera. Todas esas cuestiones hay que trabajarlas para que tengan una buena posición. De hecho, creo que aquí tengo una imagen. Igual, la postura de las mamás o de cualquier persona que esté cargando al niño, al bebé, hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo uno. No sé si se alcanza a visualizar. Sí, sí, ya se ve. Hay que cuidar mucho la parte también de la columna, de la curvatura del niño, pues para que tenga un buen espacio y en cuestión de la cadera, abrir un poquito para que no tenga un buen espacio y tenga una buena rotación. Entonces, eso sería lo ideal en cuestión de los niños. Y en cuestión de las mamás o de los adultos que estén cargando a los niños, pues lo ideal es de que tengan esa postura, que su espalda esté totalmente recta. ¿Por qué? Ustedes chequen o vean cuando una persona esté cargando a un niño y por lo general la parte del estómago, de la pancita, como que la llevamos hacia el frente. Sí, O sí. incluso hasta he visto que las personas como que se ponen de ladito y se lo recargan en la cadera. Entonces, toda esa postura, pues es totalmente mala, pues para la persona que está cargando al bebé. Es que Entonces, justo lo hacemos como para recargar al bebé y que no te canses tanto. O sea, sí es como exactamente, una mala costumbre. Sí, Entonces, sí es exacto. como porque sí, o sea, uno como que la carga y justo en la lonjita, o sea, recargas y ahí se atora. O acá en la caderita en se la queda. panza. Sí, y la verdad es que Sí, sí, hasta uno descansa, o sea, sí sientes que descansas de estar cargando al niño, ¿no? Y bien interesante esta parte de la andadera. Ahora, mi pregunta sería, okey, la andadera no es como lo más recomendable, porque ya nos dijiste que, bueno, el uso de la andadera a la larga, pues, va a terminar en el ortopedista y nos van a empezar y a veces hasta nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es? ¿Por qué hay que ir, no? Bueno, entonces, ¿qué sería lo ideal, entonces, para este proceso como de empezar a caminar? O sea, ¿qué sería lo ideal? ok. Antes de empezar a caminar, lo más importante que puede pasar el bebé es de que empiece a gatear. ¿Por qué? Porque cuando, no sé si recuerdan las primeras imágenes que vimos de las curvaturas, tanto del cuello, de la espalda alta, de la espalda baja, esas curvaturas, nacemos con la curvatura dorsal, que es como la que estamos como que en posición fetal, como que el bebé está en esta forma, entonces nacemos con esa curvatura. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé empieza a gatear? Por la gravedad, la curvatura del cuello y la curvatura de la zona lumbar empieza a formarse por la posición en cómo está. Entonces, es muy, muy importante de que el bebé empiece a gatear antes de que empiece a caminar. ¿Por qué? Porque se va a empezar a formar estas curvaturas. Si no se llegan a formar, ya cuando llegamos o los bebés se empiezan a sentar o se empiezan a levantar para empezar a caminar,
pues no van a tener un sostén, no van a tener una buena postura, pues sí, posición, pues para que su postura esté totalmente bien. Entonces es un tema de vital importancia de que el bebé sí o sí empiece a gatear. Y otra cosa en cuestión para que se empiece a formar la curvatura del cuello es de que cuando estén amamantando a los bebés, lo que hace el bebé es como que hacer una extensión de su cuellito y como que buscar la parte para poder empezar a amamantar. Entonces, es muy importante tanto la parte de gatear como de lactar la parte del bebé. Entonces, antes de empezar a caminar, de sentarse, es de vital importancia de que empiece a gatear. Ok, y bueno, interesante porque también el gateo, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis aquí de lo que dice Brandon, el gateo también tiene mucho que ver con la parte educativa y con la parte intelectual. Entonces, ahorita lo que nos dice Brandon, bueno, termina de ponerle la cereza al pastel de decir sí o sí tienen que gatear los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque se estructura el cruce de línea media que se usa para leer y escribir, se empieza a ver los reflejos, ¿no? Que se usa también para leer y escribir y las matemáticas. O sea, resulta que el gateo es la cereza de esta parte, ¿no? De la estructura, tanto, ya vimos tanto del sistema de la columna como a nivel cerebral, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Llévense eso de nota, si tienes hijos pequeños, pues ya viste que es súper importante que gateen. Y bueno, aquí saldría otra pregunta, ¿qué sí y qué no es normal en los primeros años de vida de los niños? O sea, digámoslo así, como la primaria infancia, ¿no? O sea, ¿qué es normal? Por ejemplo, yo, cuando era niña, me dolían muchísimo ¿cómo se llaman estas? Las espinillas. Cuando era muy Ujú. pequeña me dolían muchísimo. De hecho, mi papá se calentaba las manos y justo como que me frotaba las piernas para que se me quitara. Pero siempre escuchamos que eso era normal, que según porque yo estaba creciendo. Ujú. A mí me salió siempre la duda, sí se me quitó con el tiempo, nunca me volvió a dar, pero qué sí es normal y qué no es normal en los niños. Ok, ¿qué sí es normal y qué no es normal? En cuestión de los niños, algo que no es normal es de que juegue, es de que aprenda, es de que sea un poquito más en cuestión de integración, un poquito social. Lo que no es normal es de que un niño esté sin a lo mejor ese contacto social con otras personas, con otros compañeros, con otras personas de su misma edad. Entonces ya cuando vemos esa cuestión es de que algo no está bien. Muchas veces los niños pues no describen o no pueden describir como que ciertos dolores o ciertas molestias, solo es como que tienen la sensación de que algo está pasando pues en su cuerpo, pero pues como que no se saben expresar o no saben decir, bueno, es que me duele la espalda o es que me duele, no sé, el estómago o ciertas partes del cuerpo y también qué tipo de dolor, pues también es importante saber qué tipo de dolor, si algo a lo mejor te está oprimiendo, si a lo mejor algo te está picando, si a lo mejor sientes la sensación de ardor, entonces como que no se saben explicar en esa cuestión. Entonces nosotros cuando vemos que algo no está bien es porque el niño no está jugando, no tiene esa integración social. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que algo no está bien. Y justo con la parte del dolor la etapa del crecimiento, sí es totalmente normal. Lo que pasa es de que no a todos se manifiesta de una forma similar o no se manifiesta al mismo tiempo. ¿Por qué? Justo en las terminaciones de nuestros huesecitos están las líneas de crecimiento, tanto en la parte de la muñeca, en la parte del codo, de las rodillas, están estas líneas del crecimiento. Dependiendo del metabolismo de cada persona, pues el crecimiento va a ser muy, 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 muy rápido. O hay otras personas pues que se toman el tiempo pues que debería, es un poquito más lento. Incluso porque me pasó a mí, yo en cuestión de la infancia, pues yo era de un tamaño pues muy chaparrito, entonces fue una etapa donde sí me dolían mis piernas, me Y yo así dolían de, mis... ¿y en qué momento te Exacta, pegaste tanto? justo, justo, justo Pasa. fue eso, porque pasó por esta etapa de que me dolían mis piernas, sentía que yo nada más escribía como que me dolían los huesos, pero justo era por este metabolismo, que iba, el proceso es más rápido y pues de un tiempo para el otro fue que pues di el estirón, eh, estuve más alto, entonces pues sí es normal, igual si vamos al médico, al ortopedista, pues le va a decir, es totalmente normal, está creciendo. Entonces nada más sería cuestión de cuidar
la parte sintomática, que es el dolor, a lo mejor con la parte de alguna compresa caliente o algo de calor local para que nos ayude a relajar toda esa parte justo del crecimiento, de las líneas de crecimiento, donde están los huesecitos. Ok, justo lo que comentas, Brandon, ahorita me está pasando con mi hijo, va a cumplir 3 años, y a veces me dice, mamá, duele bacho, ¿no? O mamá, Ujú. duele pie, o así. Entonces, pues ahorita que comentas esto lo estoy relacionando porque pues también justo en estos meses él dio el estirón un poco, ¿no? De la estatura que tenía, entonces me imagino que es también por esta parte del crecimiento. Ahora también me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste que ya los tratamientos ortopédicos con zapatos ya no se usan o ya no son recomendables. ¿Nos podrías platicar un poquito? Porque muchas veces en esta primera infancia es cuando se hacen estos tratamientos, ¿no? Pero ahora si ya no es recomendable, ¿qué sí se debe de hacer en estos casos? Sí, justo cuando empieza a lo mejor con la parte de los pies, e incluso dolores tanto de los pies, dolores como en las rodillas, pues empiezan a manifestarse ahí. Entonces, cuando vamos a que nos atiendan o cuando nos chequen con el médico, pues lo que pasa es de que a lo mejor mandan plantillas, a lo mejor mandan el zapato ortopédico, pero porque se enfocan nada más en esa zona. Pero en la parte quiropráctica, todo dolor relacionado con las rodillas, con los pies, es porque el problemita está en cuestión de la cadera, está en cuestión de la pelvis. Entonces nosotros cuando nos llegan con dolor de rodillas o de pies, sí nos enfocamos ahí, porque si no van a decir, pues yo vengo por las rodillas y ni siquiera me tocaste las rodillas. Entonces, pero nuestra principal, donde nos enfocamos, es en cuestión de la pelvis. ¿Por qué? Nuestra pelvis debe estar totalmente alineado. Pero ¿qué pasa cuando está desalineado o está desajustado? Pues empieza a haber un acortamiento, justo que a lo mejor en el principio que decíamos que qué tan cierto es de que tenemos un pie largo, tenemos una pierna corta. Entonces, justo lo que está pasando en cuestión de la pelvis, empieza a haber un desbalance, que eso provoque que tengamos una pierna más corta que la otra. Entonces, al momento de caminar, pues no caminamos o no hacemos la pisada pareja, sino cargamos el peso más de un lado que del otro. Entonces, a consecuencia, va a haber dolor en la rodilla, a consecuencia, va a haber dolor en los pies, en la planta del pie. Entonces, como tal, el origen no es en cuestión de los pies o de las rodillas, sino es en cuestión de la cadera. Entonces, nosotros lo que hacemos es primero checar la parte de la pelvis, de la columna lumbar, y entonces, ya una vez realizando el ajuste, vamos viendo cómo va respondiendo las rodillitas o van respondiendo los pies. Y pasa exactamente con la parte de los niños. Hay que checar la parte de su columna, la parte de la pelvis, la parte de la zona lumbar, para trabajar con ello y posteriormente ver cómo va yendo la parte de los cambios en cuestión de las rodillas y de los piececitos. Brandon, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño no crece? Su, no sé qué es lo que suceda Ok, ahí si no crece. sería evaluar diferentes factores, a lo mejor la parte de antecedentes. A lo mejor si nuestra familia pues no fue tan alto o a lo mejor no tienen como que esa altura, pues el crecimiento en los niños pues va a ser un poquito, no va a ser el deseado o como que el queremos, sino va a ser en cuestión de altura un poquito pues no A tan la alto, sino O sea, sí, o exactamente. sea, si Tiene el mucho papá que ver mide la unos parte de 50 y quiere un hijo de un 80, pues no, ¿de dónde? hay que checar esa cuestión. Si no es así, si a lo mejor tenemos una familia que es totalmente alta, tanto la parte de papá como la parte de mamá, y pues vemos que nuestro hijo no crece, entonces hay que ver también la parte del metabolismo, es lo que decíamos. Si no hay un buen metabolismo en la parte ósea, entonces la parte del crecimiento no va a ser lo adecuado. Pero pues para eso hay estudios específicos que si todo está bien, entonces también podría ser un poquito de parte de genética, a lo mejor bisabuelos, eh, familiares anteriores, entonces sería cuestión nada más de checar eh, esa- esas cuestiones.
Y bueno, aquí tocaste el tema de la onda de la cadera, ¿no? De la parte lumbar y que bueno, hay que cuidar como que no estés aquí más arriba que el otro. Y ahí viene, por ejemplo, a veces decimos, bueno, llega a los 30 y te empieza a doler la rodilla. Empieza el típico dolor de rodilla. Y aquí la verdad es que mucha gente ya lo vemos normal, ¿no? O sea, en mi caso sí digo, ay, ya me duele la rodilla, ¿no? Es como de, ah, ya, es porque Ya caminé después de mucho, o los es porque 30 duele sí, todo. ajá, y justo lo que decía Anaid, ¿no? O sea, justo platicábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, se nos hace ya después tan común el sentir dolor que ya decimos, ah, pues tómate un ibuprofeno de 400, ¿no? Con eso se te quita el dolor de rodilla. Y sí, a lo mejor y sí, ese día ya descansaste, al otro día ya no te dolió. Pero ¿qué tan normal es este dolor de rodilla que los adultos a partir de los edades tenemos, desde los edades tenemos? ¿Qué tan normal es y qué tan normal no es? Ok. En cuestión del dolor, pues lo normal es de que no aceptamos dolor. O sea, el dolor es algo que no es normal. En esa cuestión de las rodillas, pues igual valoramos cómo está la parte de la rótula, cómo está la parte de la rodilla. ¿Por qué? Porque muchas veces la rótula es como que este huesecito que podemos decir como que está flotando. Entonces, cuando hacemos el movimiento, pues se mueve. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por diferentes factores, la parte de la rótula se desplaza. Y quiere decir que a lo mejor está muy arriba, que está muy abajo, que está muy lateralizada. Entonces, eso hace que en cuestión empiece a jalar la parte muscular, que empiece a jalar la parte de los ligamentos, que empiece a jalar la parte de los tendones. Entonces, si a lo mejor igual caminamos pues prácticamente todos los días. Entonces, entre movimientos repetitivos, la parte de la rodilla empieza a molestar. Incluso hay que ver los espacios entre la parte del fémur con la parte de la tibia, pues que tenga un buen espacio. ¿Por qué? Porque si no empieza a chocar estos espacios, estos huesecitos, y al momento de hacer los movimientos empiezan a chocarse entre sí. Y muchas veces dicen, es que ya me rechina la rodilla y llenamos los Ah, huevos y ya se escucha como una truena. bisagra, nada más, exactamente. Entonces, es esa cuestión de que los espacios estén completamente conservados, pues para que tengan ese movimiento. Igual, hace poco tuvimos un paciente que decía, es que cuando ando en bicicleta me duele. Entonces, checamos rodillita, pues igual, tomamos radiografías, vemos, y si los espacios estaban totalmente disminuidos, la parte de la rótula pues estaba desplazada, entonces pues sí era normal de que la tuviera esa rodilla. Entonces, estamos trabajando con él para que estemos ahí con su rodillita y esté en un buen estado. Échese una cucharada de aceite, señor. Exactamente. Y, y algo muy importante que mencionaban con la cuestión del medicamento, pues nosotros estamos pues mal acostumbrados de que me duele, no sé, me duele la cabeza, tal medicamento. Me duele cierta zona, medicamento, medicamento. Entonces, como tal, el medicamento pues sí quita el dolor, o sea, porque el medicamento es lo que hace, quita el dolor, pero no quita la causa la cual está provocando ese dolor. A comparancia de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros corregimos la causa para que no se manifieste ese dolor. Entonces, el medicamento lo que hace, te lo tomas y en el momento o en el día me quita el dolor. Pero ¿qué pasa? Al siguiente día me vuelve a doler, tomo otro medicamento y pues se me quita el dolor. Pero así empezamos a afectar la parte de nuestro cuerpo y esa dosis ya no va a ser necesaria. Va a tener que ser una dosis aún más fuerte para que controle la parte del dolor. Entonces, como tal, la pastilla o el medicamento solo apaga la alarma, pero en sí la causa no la está corrigiendo. Entonces, lo que nosotros buscamos es corregir la causa o qué es lo que está provocando el dolor, pues para que posteriormente se disminuya la parte sintomatológica, que es la parte del dolor. Ok, muy bien. Y bueno, vamos a leer un poquito aquí los comentarios. Dice Zombie, excelente explicación. Lara Manu nos dice, cuando tenía 13 años en un partido de fútbol, me pasó un accidente, se me luxó la muñeca, fui al huesero, pero se mantenía hinchada hasta que saqué una radiografía y realmente el médico y el quiropráctico dieron una valoración acertada. Me pusieron fédula y rehabilitación. Hasta hoy en día no he tenido problema con mi mano. Lo mejor es ir con profesionales. Muy buen tema e información. Saludos.
Y Elizabeth nos dice, sí soy, lo sostengo en mi gordito. Así cuando estábamos hablando de los bebés. Sí, es que sí es como una cuestión de, no sé, reflejo, no sé qué. De hecho, desde que te pasan al bebé, lo primero que hacemos es esto. O sea, como que hasta Ujú. sacamos la La panza. pancita, ajá. O sea, es como no sé, es como un instinto, no sé cómo llamarlo, que sí tendemos a hacer esto. Y bueno, ya nos comentaste que, bueno, el dolor en realidad no tendría que ser normal, no tendríamos que acostumbrarnos a esto. Y bueno, aquí ya hablamos un poco de los niños, de los bebés. Me gustaría mucho saber en qué debemos estar atentos en cuestión de los adolescentes, ¿no? Habemos, hay en nuestra audiencia mamás que están como en este proceso del cambio, ¿no? Del niño al adolescente y no saben realmente si lo que está viviendo mi adolescente en cuestión a su cuerpo es normal o no, en qué sí tengo, porque como bien lo dijiste hace un momento, o sea, los niños no te dicen me duele o no entienden realmente qué me está pasando, ¿no? Sino simplemente manifiestan el me siento mal, el no estoy cómodo, algo está sucediendo. Y yo supongo que algo muy parecido debe de pasar a los adolescentes, ¿no? O sea, este estirar. A mí sí me pasó, o sea, yo también era muy chaparrita y de la nada también estiré, o sea, fue como toda la secundaria fue chiquita y en la prepa, ¡pum! ¿No? ¿Quién sabe qué sucedió? Yo conozco a Brandon en persona y de verdad Brandon es altísimo, o sea, es así como de, ¡oh! Entonces dices, ¿en qué así de, si tú me dices que eras chiquito, no te creo, ¿no? O sea, es como de, Sí. nada. Pero explícanos, por favor, que sí es normal en el adolescente para que también nosotros estemos al punto de decir, a ver, no, ojo, ¿no? Hay que asistir al quiropráctico. Exactamente. En adolescencia podemos ver a lo mejor igual, por justo temas de la adolescencia, a lo mejor la parte emocional tiene que ver, es muy importante, como decíamos al principio, la causa de las subluxaciones son tres: causa física, causa química y causa emocional. Entonces, durante esta etapa, la parte emocional tiene que ver, o más bien tiene todo que ver. Entonces, cuando vemos a los adolescentes que están retraídos, que son un poquito introvertidos, entonces ahí hay algo que no está bien. Otra cuestión es la parte de las posturas. Hay que ver mucho, muchas veces vemos que están como que chuecos, o sea, como que un hombre está más del otro lado y estamos como que así. Entonces, si a lo mejor vemos a algún adolescente, que es más como una parte de la escoliosis, no sé si han escuchado hablar de la escoliosis, que la parte es cuando, como habíamos dicho al principio, que nuestra columna, si la vemos de frente, debe de estar totalmente derecha. Pero ¿qué pasa con la escoliosis? Empieza a haber una deformación, empieza a haber desviaciones de la columna, ya sea en forma de C o en forma de S. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque la parte de nuestros hombros a lo mejor es un poquito más descendido, que a lo mejor del lado de la espalda, de un lado estamos como que más prominente que del otro. Entonces, hay que checar esa parte de que no está correctamente en cuestión simétrico o que no está nivelado. Entonces, igual, cuando es tanto la parte de la adolescencia, incluso en la parte de los niños, cuando llegamos a cargar las mochilas, no sé por qué las mochilas tienen que ser tan pesadas que, y muchas veces a lo mejor por moda o a lo mejor no sé, pero la llegan a cargar más de un lado. Entonces solo la correa la ponen de un lado. Entonces eso hace que haya más estrés. Del otro lado empieza a haber una corrección. Entonces como que debe haber hoy un choque y al final de cuentas pues quedamos así. Entonces todas esas cuestiones también de la parte de la postura, la higiene de la columna, es muy importante checarlo para pues que todo esté pues como debería de ser y pues tener un mejor rendimiento en la parte de la escuela. Se ha comprobado que la parte del ajuste quiropráctico abre un poquito más la concentración, tienes mejor rendimiento en la escuela. Se ha comprobado también que la parte del ajuste quiropráctico, la parte del sistema inmunológico se ha potencializado al 100%. ¿Qué quiere decir? Que este sistema inmunológico es el que evita que nos enfermemos. Entonces, si nosotros tenemos un buen cuidado quiropráctico, en cuestión de las enfermedades, pues prácticamente no vamos a tener. Y justo pasó en esta época de pandemia, que fue la parte del COVID, de las personas que están más acercadas a mí, ¿por qué no podemos tener tanto encuentro?
pero con las que teníamos más acercados a mí, familiares, realizaba su ajuste quiropráctico. ¿Por qué? Porque eso va a potenciar la parte del sistema inmunológico y eso evita que entren virus, que entren bacterias, que nos enfermemos. Entonces, eso es muy importante y más en los niños que están en contacto con otras personas, que están en contacto con otras superficies que a lo mejor pueden ser contaminantes para su cuerpo. Entonces, ayuda el sistema inmunológico a que esté al 100% y mejora la concentración, tiene mejor rendimiento en cuestión de movimientos, de ejercicio. Entonces, la verdad, ayuda bastante y es mejor tener un cuidado desde pequeños para evitar problemas o cuestiones en algún futuro. Y bueno, a mí me gustaría leer estos comentarios que dice Rocío Mendoza, dice, ¿es normal el dolor de piernas en los adolescentes entonces? Sí es normal, pero debe de ser por nada más por un tiempo, por lo que decíamos, por la etapa del crecimiento. Entonces, lo que recomiendo yo es que se haga ejercicio, que se haga alguna actividad, porque hay una ley que dice que entre mayor fuerza o entre mayor carga, la parte de depósitos de calcio va a ser más rápido. Entonces, si hacemos algún tipo de ejercicio, de alguna actividad, eso nos va a ayudar y nos va a beneficiar en la parte del crecimiento. Ok, y María Guadalupe nos dice, ¿hay alimentos o medicamentos naturistas que ayuden a restaurar los cartílagos y los huesos? Esta es buena Eh, pregunta. A ver, ¿qué tan real ok, es esto? ok. Como tal, el cartílago ya no se regenera. No hay medicamento, no hay nada que haga que el cartílago se regenere. Entonces, si les venden o salen en la tele que tal pastillita es para regenerar el cartílago, no, te están engañando. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve a regenerar. Entonces, lo que buscamos nosotros es evitar que haya un desgaste en cuestión de las articulaciones, tanto en la parte de las rodillas como en la parte de las manos, en cualquier articulación. Entonces, lo que buscamos nosotros es evitar, si ya hay un desgaste, lo que queremos es evitar que se desgaste aún más. Entonces, como tal, medicamentos sí no hay. Eso sí es una mentira que se regenera el cartílago. Ok, y alimentos, porque luego yo sí he escuchado de, ay, come plátano o come no sé qué y con eso se te quita. ¿Qué tan cierto es esto de los alimentos? En cuestión de alimentos, pues sí, no está tan comprobable, pero pues sí no está de más. Siendo alimento, pues no nos va a dañar a nuestro cuerpo, entonces a lo mejor sería prevenir. Lo que sí es muy importante es tomar mucha agua, porque esta agua hace que lubrique la parte de las articulaciones, y no solamente en cuestión de cartílago, sino que también en los discos intervertebrales. Los discos son prácticamente el 90% agua. Entonces, si no tomamos agua, y si aparte fumamos, y si aparte tomamos café, entonces imagínense pobres discos todos deshidratados, así todos pasitas. Entonces, pues eso no Sí. está bien. Entonces, es muy importante la parte del consumo de agua, de hidratarse para que pues empiece a haber una buena volumen a nivel ay, de los discos Ok, intervertebrales y en la parte de las articulaciones. ok, ok. Y Entonces ya lo saben, vayan al quiropráctico, como si fueran al dentista o al psicólogo. Sí, 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 va en sí. la canasta básica. Ya esto de la prevención, yo creo que nos está permitiendo, ¿no? Este mes de la salud nos está permitiendo justo ampliar nuestro catálogo de prevención. Ya hablamos de la salud mental, ya hablamos la semana pasada La Salud salud bucal. dental. y la salud dental, exactamente, y ahorita pues estamos hablando del cuidado de nuestros huesos y nuestra columna vertebral, que al final creo que es súper interesante. Sí me gustaría mucho retomar, ¿no? Para los que nos están viendo y que llegaron al final, que nos volvieras a comentar, ¿no? La parte de los hueseros. Esta parte de que, bueno, ¿no? Queremos hablar un poquito de, ya para ir cerrando, esta parte de los hueseros de vamos a que nos truenen y sentimos alivio, ¿no? El por qué, ¿no? Tú nos decías desde el principio de la charla, el por qué no es recomendable ir con ellos, por qué hay que justo cuidar la columna vertebral. Y bueno, nos gustaría mucho que a lo mejor también nos pudieras platicar alguna anécdota tuya, ¿no? De tu profesión, así como que digas, una vez un paciente llegó con esto y pues bueno,
sucedió, ¿no? Pasó. Ok. Sí, en cuestión igual, recordándoles que sí, tratar de evitar ir con los hueseros, con los que a lo mejor yo he visto también en los tianguis, que ahí dice se truenan huesos. Entonces, ya hablando todo un poquito de la parte de la quiropráctica y de la importancia que protege a nuestro sistema nervioso, que no es algo tan fácil, que es algo tan delicado. Entonces, imagínense que una mala manipulación o que un mal movimiento afecte y va, pues nos va a molar la parte del sistema nervioso y pues va a hacer que a lo mejor perdamos sensibilidad, que a lo mejor ya no podamos ver las piernas, que no podamos ver los brazos. Entonces, evitar ir con los hueseros, porque como tal, pues no tienen la formación académica que tiene a comparencias un licenciado en quiropráctica. Hacemos valoraciones, checamos la parte de pruebas neurológicas, checamos tus reflejos, vemos la parte de radiografías para ver ser un poquito más específicos, a comparación que a lo mejor cuando van con el huesero es nada más acuéstate y tras, y ya está ahí. Entonces es muy importante, cuida tu cuerpo, no hay que dejarlo en manos de charlatanes, incluso porque hasta hay diplomados de 6 meses, de 12 meses que ya son quiroprácticos, entonces yo digo, wow, ¿qué han de hacer? Yo estudiando Entonces, la licenciatura y tú diciendo. sí, a mí me costó 5 años, casi 6 años y ellos en 12 meses. Entonces, pues como toda profesión de salud, no trabajamos con máquinas, no trabajamos con materiales o con cosas, sino trabajamos con el cuerpo humano, que es algo muy, muy valioso. Entonces, es ponerlo en manos de profesionales, pues para que tengamos una buena función en nuestro sistema nervioso. Y no solo sea huesos y tronar huesos, sino que sea algo más en cuestión de la parte quiropráctica, que a lo mejor teníamos como que este mal concepto, a lo mejor mala idea, que es, pero pues ya, conociendo, platicando un poquito más de esto, espero que sea un poquito más interesante. Y Bueno, esto pues también va para adultos mayores, ¿no, Brandon? Porque también Sí, tienen muchas dolencias, ¿no? Ya en esa edad, y pues también es importante hacer una valoración, ¿no? Si nunca la han hecho o si presentan dolor, pues acudir primero o tener esta opción en cuenta. exactamente, justamente no solo es para jóvenes o adultos, sino los adultos mayores que a lo mejor en cuestión de corrección no vamos a llegar al 100%, porque pues ya son lesiones de tiempo atrás. Entonces, pero lo que buscamos es de que tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo más importante, que su calidad de vida sea lo mejor que se pueda, disminuyendo dolor, recuperando movimiento, pues para que en cuestión sean un poquito también más independientes, porque muchas veces por el dolor pues tienen que estar esperanzados o de que alguien nos ayude para levantarse o a caminar. Entonces, es lo que buscamos, mejorar su calidad de vida. y bueno, sí, sí, aquí también retomando un poquito, es importante, ¿no? Ya para cerrar esto de los hueseros y de la parte de los adultos, porque normalmente quienes más van con los hueseros son los adultos mayores, justo Sí, por la historia o lo que se ha hecho, pero sí hacer como esta conciencia de, bueno, si vas con un huesero, te alivia al momento, ¿no? Que fue lo que pues platicábamos al inicio, te alivia al momento, pero con el tiempo tienes que volver a regresar y volver a sí. regresar y volver a regresar, cuando finalmente pues la parte científica, la parte del quiropráctico, pues te ayuda justo a que no regreses por el mismo padecimiento cada vez que tengas que asistir, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, así, sí, dinos. No, nada más, igual, retomando, porque muchas veces es importante la parte de la evaluación del análisis, porque no sabemos, a lo mejor esa persona o ese adulto mayor tiene osteoporosis, que a lo mejor no lo sabe. Entonces, imagínate, va con el huesero, hace el movimiento y pues puede llegar a fracturar incluso las vértebras. Entonces, sí es muy importante tratar esas cuestiones y de que sea, tratar de no ir con el huesero. No vayan con el huesero, vayan con un quiropráctico. Recuerden que el quiropráctico, solo hay 3 universidades en el país. Está en Ecatepec, está en Toluca y está en Veracruz. Entonces, solo hay 3 universidades en el país donde imparten la licenciatura en quiropráctica. Y cuando vayan con uno, que sea universitario, que tenga título y la parte de su cédula profesional. No nada más con que diga quiropráctico y ya, no así no.
Ok, y ahora sí, échanos una anécdota. Nos gusta el Ah, chismecito. A ok. ver, cuéntanos. Mm, no sé si recuerdan que al principio les había comentado que la parte física, parte química y parte emocional. Como tal, yo no había experimentado lo que es la parte emocional, pero ya trabajando con una paciente, primero fue con un paciente hombre. Trabajando, hicimos el ajuste y todo, y cuando terminamos, empezó a llorar. Y yo me espanté, dije, ay, ¿qué está pasando? Y ¿Qué yo le dije, rompí? sí, yo sí dije, no, ¿qué le hice? Pero cuando se levantó y le pregunté que estaba bien, me dijo, no, sí, sí, pero es que pasó algo en mi cuerpo que no sé y ya me empezó a contar que tenía problemas y que bla, 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 bla. Y con lo que me hiciste, me sentí, o sea, tuve una sensación diferente que provocó que tuviera ganas de llorar y dije, pues, eso es bueno. Toda la parte emocional nos ayuda mucho a liberar en cuestión de las emociones. Otra cuestión que es durante haciendo el servicio social, por lo general llegaban personas de urgencia. Entonces venían y nos traían a personitas que venían por la urgencia y nos tocó con un señor que venía en silla de ruedas, que porque tenía un dolor, o sea, no se cayó, no se pegó, no nada. Eh, el dolor era tan insoportable, era tan fuerte que ya ni siquiera se podía mover. Entonces lo traje, pasó, lo chequé, lo valoré, vi sus radiografías, todo, y empecé a trabajar con él. Empecé a hacer el ajuste normal. Ya cuando le dije que se levantara, pues le dije, traigan su silla, pues para que se sienta otra vez. Pero ya cuando se iba a sentar para levantarse, empezó a caminar. Como tal, el dolor sí seguía presente, no se fue al 100%, pero en cuestión de función, recuperó la función. Entonces ya se pudo levantar, ya pudo caminar y pues estuvo muy, muy agradecido ese pacientito por este resultado. Igual, no había tenido la oportunidad de experimentar algo así y pues fue algo como que de los más impactantes en cuestión de mi vida. Y otra cuestión, una última, igual con una pacientito, mujer, yo no sabía que no podía embarazarse, que tenía muchos años intentando embarazarse, pero pues no podía. Entonces ella iba por un problema de la zona lumbar, pues hacíamos el ajuste, trabajábamos con ella, ya teníamos varias sesiones, pero de repente me dijo, es que ya estoy embarazada y se sorprendió mucho porque pues tanto tiempo intentándolo y que ahora ya lo pudo, ya se logró. Le dije, pues sí, tiene todo que ver. Recuerden que la parte de la zona lumbar pues está involucrada con la parte de aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Entonces, a lo mejor el problema era ahí en la zona lumbar. Entonces, ¿qué hizo? Que en cuestión del cuerpo, pues esté en un totalmente equilibrio y pues se haya podido lograr la parte del embarazo. Te dije, ay, felicidades. ¡Qué gran Órale, qué trabajo! padre. Ya sé. Excelente servicio. Ya Excelente. sé. Sí, y justo, ¿no? Cerrar con esta parte y retomar, ¿no? Si tú tienes algún padecimiento y ya fuiste con varios médicos y a lo mejor no le han dado como al clavo de lo que es, intenta por el lado del quiropráctico, porque justo lo que nos explicó hoy nuestro especialista Brandon nos decía, bueno, la columna tiene que ver con todos los órganos, porque justo está el sistema nervioso central. Entonces, pues chécale ahí, ¿no? Porque puede ser que muchos de los padecimientos, y si no pudiste estar para escuchar los padecimientos que tienen que ver, vuelve a ver el podcast, porque la verdad es que hoy estuvo muy interesante. Yo creo que son de los podcasts que también nos dejan como muchísimo aprendizaje, muchas cosas interesantes, porque pues la verdad es que resulta que todo tiene que ver, ¿no? Con esta parte de la columna vertebral y del cuidado del cuerpo, que justamente, ¿no? Cuidando lo que nos mantiene en movimiento, que es este cuerpo que a veces dejamos de lado y como que posponemos. Y la parte de la prevención, sí, Ani. Y solo mencionar que en los comentarios dejé los datos de Brandon, ¿no? Su página de Facebook, él está en la calle Durango, número 10 en Roma Norte. Su teléfono 56 52 81 34 82 si quieren agendar una cita, y también dejé el link de su página de Facebook para que vayan a seguirlo. Y lo más importante, mencionar que ahorita en octubre Brandon tiene una promoción del 2x1 en una cita de valoración.
Entonces, para que aprovechen esta promo, si ustedes están interesados, vayan, agenden su cita con Brandon para que pueda darles ahí el diagnóstico de cómo está su salud, de sus huesos y de la columna. Sí, aprovechen la promoción, vayan, escríbanle. De todos modos, esperamos que en días posteriores podamos subir ahí alguna postalita Sí. donde podamos justo poner todos los datos, todas sus redes para que pues lo vayan, lo sigan, agenden. Y bueno, Lara Manu nos dice, ¿cuánto cuesta una cita más o menos para ajuste en todo el cuerpo? Para que nos truenes. Para que le truenen sus huesitos. No. Bueno, pero más o menos como en cuánto está una cita. Pues nosotros ahora tenemos lo que es la promoción del 2x1. En cuestión de la cita de valoración, tiene un costo de 700 pesos. Entonces ahí te hacemos tus pruebas ortopédicas, hacemos tus pruebas neurológicas, checamos tus reflejos, checamos tus rangos de movimiento, hacemos una evaluación de postura, y ya dentro de esta valoración vemos qué es lo que se necesita y realizamos la parte de tu ajuste quiropráctico, y nos gusta a nosotros acompañarlo con la parte que es de terapia física. Tenemos la parte que es de fisioterapia, tenemos también la parte que es el masaje terapéutico, también tenemos lo que son los ejercicios de rehabilitación. Entonces hacemos que el tratamiento sea muy completo, que sea una atención integral, pues para en cuestión del beneficio del paciente. Y la verdad que o sea, literal 350, porque si vas en pareja, o sea, son 350 por todo el paquete, o sea, literal, por todo lo que nos acaba de mencionar Brandon. Yo creo que valdría la pena mucho hacer esta inversión de prevención y de cuidado. Y la verdad es que sí, hasta, por ejemplo, los que somos docentes, sí nos quedaría de lujo un masaje terapéutico. Sí. A final Para aliviar hasta el estrés. al final de cada temporada de exámenes, ir a Sí. relajarnos. La verdad es que sí, hay que aprovechar. Ya pues pónganse en contacto con Brandon. No sé si alguna de ustedes, chicas, quiera comentar algo más. Yo, pues, Brandon, muchas gracias por toda la información que nos brindaste hoy. Créeme que sí o sí tenemos que ir al quiropráctico, a cuidarnos nuestro cuerpo, que es realmente es lo que nos mantiene en movimiento, como ya lo decíamos el día de hoy. Muchas gracias, Brandon. No, es un placer. Es un placer compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Yo nada más invitarlos a que si llegaron en medio del podcast, regrésenle porque es muy valiosa toda la información que se compartió hoy, y también que lo compartan, vean los capítulos anteriores que realizamos sobre el mes de la salud, y todavía faltan otros dos episodios. El próximo va a estar con nosotros una ginecóloga, entonces también para que estén pendientes el próximo jueves. Y pues que inviten, ¿no? A más personas a ver estos podcasts que son muy interesantes, y pues como Brandon hoy nos compartió una información muy valiosa, que la verdad nos despejaste muchas dudas, Brandon, porque pues nosotros seguíamos en mitos, ¿no? Pero no sabíamos pues qué era lo correcto. Entonces te agradezco por eso, y pues que nada, aprovechen la promoción del 2x1 que tiene este mes. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias, Brandon. La verdad es que me has dejado como con muchas, me has despejado muchas dudas. Gracias, la verdad es que eres pues un gran hermano, porque literal eres un gran hermano, un gran compañero. Yo tengo el privilegio de conocerlo en persona. Compartimos ahí un proyecto personal, y la verdad es que es un honor trabajar contigo, conocerte, tenerte como compañero. Fue muy agradable, ¿no? Desde el principio decíamos, ¿no? Desde que nos conocimos hicimos como clic, ¿no? Y eso estuvo muy padre. Y bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotras tu conocimiento con el público. Yo sé que de lo que se nos ha dado, pues el compartirlo también es parte, ¿no? De regresar eso que se nos otorgó, de eso que hay que compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias. Fanny Barajas también dice muchas gracias. Muchas gracias, Brandon, por todo lo que nos dijiste. Y bueno, no sé si quieras decir algo más, Brandon. Muchas gracias por este espacio, que a lo mejor
la parte quiropráctica en México todavía no está tan conocida, se está trabajando en eso, y entonces este tipo de espacios que nos abren o nos permiten compartir lo que es la verdadera quiropráctica es un honor, es un privilegio poder eh, compartir esos temas con ustedes. La verdad, muchísimas gracias, es un placer, es un honor y me la pasé muy bien. Qué bueno, pues muchas gracias y las tienes las puertas abiertas cuando gustes regresar. Sí, Aquí ustedes estamos, díganme. Todavía falta aquí estamos. mucho por qué hablar, mucho, mucho, mucho. Sí. Aquí Sí, para rato. seguramente que después de esto van a salir más dudas y el chiste pues es interesar a las personas, ¿no? Que las personas aprendan y conozcan. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Pues los esperamos el siguiente jueves. Vamos a tener una ginecóloga, como bien lo dijo Anaí, que nos va a estar hablando también de este otro tema de la salud, del cuidado personal. Y pues muchas gracias a todos y recuerden, pónganse al tiro. Bye. Bye.